Bienvenidos, esto es Ensalada de Tópicos, somos opción original y diferente, sin tapujos ni mordazas. Hoy estamos en una mesa para hablar de política, de mujeres, con mujeres, así que me voy a limitar un poco a hacer preguntas nada más, ¿no? Porque el espacio hoy es de las mujeres. Y para eso, bueno, esto es conmemorativo con el pasado día 8 de marzo, que fue el Día Internacional de la Mujer. Y para esto he invitado a la diputada del PRI local, Flor Ayala, por primera vez aquí en la mesa. Gracias por estar aquí. Gracias, muchas gracias, Aaron, por invitarme. Al contrario, gracias por aceptar la invitación. Y también tenemos por primera vez a Dulce María Esquer, de El PAN, que es, aquí lo apunté porque está muy largo el nombre, ¿no? Representante del PAN en la agrupación de mujeres plurales, ¿no? Así es, muchas gracias. Y bueno, ya una frecuente aquí, iba a decir vieja conocida, pero no, mejor muy conocida aquí de la mesa, Rosa Elena Trujillo, actualmente todavía, ¿no? No has pedido licencia, regidora del Ayuntamiento de Hermosillo y también integrante de la red de mujeres en plural junto con... Ah, sí. También yo soy integrante de la red de mujeres en plural. Desde hace más de 15 años que estamos ahí. Órale, pues mira, ahí está. Bueno, entonces, pues un minuto de introducción al tema, los derechos, los avances en la mujer, en la política, en este actual siglo, vamos a llamarlo así, sobre todo en Sonora. Mira, yo creo que ha habido avances importantes, más bien han sido avances firmes, no tan rápido como quisiéramos y no tan fácil como hubiéramos esperado o estábamos esperando, pero al final del día son avances, ¿no? Tenemos en el tema de política de la mujer, en el 2010, por ejemplo, se aprobó por primera vez la paridad vertical, que fue muy difícil, se metieron las dos y yo fui tu servidor fue una de las diputadas que metió esa iniciativa, paridad vertical y horizontal. La vertical fue la de las fórmulas de las alcaldías, para que fuera hombre-mujer, 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 y después en el 2012 tenemos un gran avance a nivel nacional con el tema de la paridad y equidad de género en todas las candidaturas federales, en donde los partidos no creyeron la posibilidad de acceder a eso y pensaron que era como que un capricho de mujeres, hasta que el tribunal les dice, si no me tienes el 50 y 50 de mujeres, que ningún partido lo había no lo habían cumplido cuando se lo tenían que hacer para registrar, no se van a registrar. Y entonces cuando empieza un cambio tanto en el PAN, en el PRI, en el Verde, en el PRD, en el PT, en todos donde se asustaron. O sea, sí es de verdad. Entonces empezó a haber un cambio drástico ahí, donde por primera vez tuvimos 187 mujeres en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados. Por primera vez en la historia del país teníamos, no el 50-50, pero sí teníamos una gran mayoría. Y posteriormente a eso tenemos aquí en lo local en el 2016, 2015, diciembre del 2015, presenta la gobernadora la iniciativa constitucional para darle y dotarle a las mujeres de una paridad y equidad de género horizontal y vertical, nuevamente, para que todas las candidaturas locales tengan que tener 50 y 50% de cualquier género, hombre o mujer. Estos derechos que se están obteniendo por, quizás como dicen los hombres, por imposición, que yo les digo que más bien es un favor hacia ellos, porque si no hubiéramos arrasado próximamente. Yo lo que creo es que sí, falta mucha más representación de la mujer en los congresos para generar los derechos necesarios que necesitan las mujeres, no nada más en lo político, en lo económico, en lo social, en lo cultural, en lo doméstico. Entonces hay mucho todavía que se puede hacer. Bien. Dulce. Bueno, yo creo que si hablamos de historia, de antecedentes, tendremos que ser muy justas de que la participación política de las mujeres se ha dado siglos antes. Si bien no dentro de los partidos políticos, porque ni siquiera había partidos políticos y las mujeres no tenían derecho a participar dentro de la política, sí influyendo y luchando por una igualdad que no estaba dada en su vida diaria. Yo creo que tenemos que recordar a las nuevas generaciones, sobre todo,
que las mujeres no teníamos derecho ni siquiera a votar en nuestro país, como en muchísimos países. Aquí en México fuimos uno de los países que más tardaron en reformar la Constitución. La reforma 47, se hizo en el 53, quedó el derecho constitucional, y en el 55 se votó por primera vez. En ese transcurso, ya como ciudadanas con el pleno derecho a votar y a ser votadas, hemos atravesado también por muchísimos obstáculos y muchísima violencia. A las mujeres no se nos enseñó a participar en lo público, a las mujeres no se nos permitió desarrollarnos, y eso ha traído muchísima desventaja, obviamente, no en las capacidades que podamos desarrollar las mujeres, sino en esas prácticas y en esas formas de hacer la política que siempre fue hecha por hombres, ¿no? No podemos recordar en la historia de una mujer que haya sido presidenta de la República. Mujeres gobernadoras las tenemos contadas, ahorita en Sonora contamos con una gobernadora, y el camino no ha sido fácil. Se ha tenido que participar muchísimo en política desde la ciudad, o sea, las asociaciones civiles, las mujeres que participan dentro de agrupaciones han hecho muchos vínculos y muchas relaciones solidarias con las mujeres que participamos dentro de un partido político. Tenemos que recordar que tanto las mujeres que participamos dentro del partido somos ciudadanas, y también en la ciudadanía existe la política. Entonces, esta crisis que ahorita hay entre los partidos políticos, entre la legitimidad que hay hacia la política, sí nos desvirtúa mucho el papel de la política y el papel de la ciudadanía. La política tiene que ser ciudadana y la ciudadanía tiene que ser política. Y justamente en esta relación y en este trabajo conjunto es donde se han logrado los grandes avances de las mujeres. Agrupaciones como Mujeres Plural y muchísimas otras asociaciones han impulsado las reformas en las leyes. Han logrado, gracias obviamente al trabajo de las mujeres adentro de los partidos políticos, que al final de cuentas han estado atadas, porque las pocas mujeres que han trabajado adentro de los partidos políticos están limitadas en un juego en el que los hombres son los que han mandado siempre, en el que el tú irte en contra de las decisiones de ellos te puede costar una candidatura. Entonces las mujeres han tenido que hacer lazos con las mujeres de la sociedad civil para ir impulsando estas reformas. La paridad es un gran logro, que ahora ya es un derecho. Las mujeres tenemos el derecho a ser votadas a la mitad. Efectivamente se fue escalando, se fueron haciendo logros parciales, primero con las cuotas, que fueron muy juzgadas y que fueron muy paradas. Para que las reformas se hayan dado en sí, tuvieron que pasar muchísimas discusiones, muchísimos arreglos ahí entre personas dentro de los partidos, y logramos la paridad. Roselena Trujillo. Bueno, además de lo que... Bueno, buenas tardes. De lo que decían mis compañeras, creo que los derechos político-electorales de las mujeres en México es un tema de la agenda de las mujeres recientes, es un tema no muy viejo, pues en la agenda feminista. Habrá que recordar que la participación de la mujer empieza sobre todo por la lucha por los derechos civiles, ¿no? El derecho al voto, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, a votar y a ser votada, etcétera, ¿no? Y creo que en esta lucha, que en esta batalla de las mujeres por el ejercicio de sus derechos político-electorales plenos, hemos pasado desde la invisibilidad, ¿sí?, hasta la paridad actualmente, ¿no? Pero en ese ínter en el que hoy actualmente podemos decir que en México esas medidas afirmativas dieron por resultado la paridad 50-50. Yo creo que es importante reconocer que en términos constitucionales tenemos garantizada la paridad horizontal y vertical, pero que todavía hay un largo trecho por recorrer, porque en el ejercicio de nuestros derechos político-electorales nos enfrentamos a muchas situaciones al interior de los partidos, pero también a nivel de la sociedad civil organizada, en el que no es fácil levantar la mano y querer participar para una candidatura, ¿no? Empezando, se nos mide con una vara diferente, ¿sí? Por un lado. Y por otro, yo sí quisiera mencionar algo que creo que las mujeres que tienen más tiempo participando en política, y yo que muy reciente lo estoy haciendo, creo que todavía estamos muy lejos de uno de los ideales que se plantearon en la 4ª Reunión Mundial de la Mujer,
realizada en el 95 en Beijing, ¿no? Que era, además de buscar la paridad en los espacios públicos, era también ganar este tema de la paridad en los espacios de las tomas de decisiones. Me refiero, seguimos siendo invisibles en los gabinetes. ¿Sí? No únicamente en los espacios de representación popular. Yo volteo a ver los gabinetes, inclusive en el gabinete de la actual gobernadora, que es la única mujer gobernadora y la séptima en todo la historia. Las mujeres tienen un papel muy poco visible, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo de las cosas por las que todavía tenemos que dar la batalla y tenemos que dar la lucha, ¿no? Cuando yo creo que no debería de ser así. Sí, más allá de los espacios ganados precisamente en los congresos, todo eso, sí, de hecho hacia allá iba, en los gabinetes está, incluso hoy que tenemos una gobernadora mujer, y es lo que te quería preguntar, porque no ha sido fácil, al final del día. De hecho, hay nada más una, ¿no? Natalia Rivera, que es la jefa de gabinete, ¿no? El segundo puesto más importante después de la gobernadora, ¿no? Por muchos años se nos enseñó a las mujeres que la política, primero que es para hombres, y la segunda que es sucia, y que es cochina, y que si tú te metes ahí es porque vas a ser también igual de sucia y cochina. Pero de eso no se ha encargado la misma clase política. Obviamente, pues la clase política son los... Mire qué cochinos estábamos aquí los hombres, ¿no? Obviamente. En el tema del gabinete, fíjate, fue un tema que lo platicamos y que lo propusimos. Hay una iniciativa que se propuso y que se puso a votación en el 2011 más o menos. Yo la propuse en el tema de que los gabinetes se deberían de conformar, tanto estatales como municipales, con el 50 y 50% de hombres y mujeres. En ese entonces en el Congreso éramos 7 mujeres solamente, hoy somos 13. Sí, ahora somos 13. Y obviamente no las votaron, pero nos pasaron por encima la planadora, ¿no? O sea, la planadora nos pasó por encima. Y bien comentan también en el tema de la capacidad de las mujeres. Cuando nosotros estamos proponiendo estas leyes de equidad y de paridad, para empezar, una de las primeras preguntas me dijeron, la paridad no es electoral, la paridad solamente se utiliza en las divisas. Entonces ahí te das cuenta cómo empiezas a tener obstáculos, nada más por conceptos. En el momento en que nosotros queremos tener la paridad y la equidad en el Congreso, en las diputaciones locales y en los ayuntamientos, lo primero que te dicen todos los partidos es las asambleas. ¿Pero cómo? Que tiene que ganar el mejor, porque los sistemas de participación en los partidos políticos son a través de las asambleas por elección. Yo le dije, no, porque la mayoría de las veces son por designación. Entonces no hay necesidad, no es como que vamos a ir a una competencia. Si tú quieres lo puedes hacer por designación, pero no, entonces ahí sí les nace mucho lo democrático interno de un partido, les nace a todos, ¿no? Sí. Y otra que te dicen es que las mujeres, para poder participar, deben de demostrar que son capaces y que participen y que demuestren, Flor, que tienen la capacidad de poder participar en política, de ser electas, de ser buenas candidatas, de ser buenas funcionarias, de ser buenas, tenemos que demostrar. Mi respuesta siempre en esto ha sido, si este abanico político que tenemos hoy en día en nuestro país, si esto fuera de capacidad, así como lo exiges, yo les aseguro que la mayoría de los que están aquí sentados, porque yo era la única mujer en mi bancada, de todos los que están aquí sentados, no fueran ni siquiera candidatos. Porque hemos tenido y hemos sufrido muchas decisiones hechas por el otro género, por los hombres, y que podemos, sin necesidad de demostrarlo, porque nuestra forma de demostrarlo es educando ciudadanos de bien, que es lo que hacemos las mujeres, y trayendo a ciudadanos y teniendo una sociedad donde estamos sacando adelante el país a través de las mujeres. Y aquí en el caso del Estado, ¿qué pasa? Te lo pregunto a ti porque pues, tú eres más cercana a la gobernadora de todos los que estamos aquí. O sea, una mujer gobernadora y con un gabinete lleno cuando se supone que aquí pues, la mujer, en este caso la gobernadora, pues tiene
libre decisión. Yo creo ¿no? que en el gabinete actual tenemos las mismas problemáticas que se tienen y que yo soy de la idea que en la gobernanza deben de entrar los mejores, deben de estar los mejores. Yo creo, obviamente, yo no dudo que haya mujeres muy capaces para ocupar cualquier puesto. Pues tenemos la primera gobernadora en la historia de Sonora y ahorita, hoy por hoy, la única gobernadora en el país. Claro que tenemos capacidad. No, ahora, por ejemplo, una mejor mujer para la Secretaría de Salud que un contador como Enrique Clausen, que por cierto, ahí en su trayectoria no ha tenido muy buenos... Yo creo que hay muchas mujeres que tienen esa capacidad. Aquí la cuestión es, ¿no? Ahí para no de imponer, otra mujer. de que yo quiero participar. Y no es fácil, porque ni siquiera para los que estamos en elección es fácil que las mujeres digan, sí participo. Rosy ha sido muy valiente, que es la primera vez que participa en elecciones. Otras mujeres han tenido la valentía de participar, pero eso es una acción nueva. Estoy hablando de las elecciones pasadas, que tumbaron a la mitad de los hombres en las elecciones. Tuvieron que entrar a veces hasta las esposas y ganaron, Y déjame decirte que muchas mujeres que las mandaron a los municipios más pinchurrientos ganaron. Por lo tanto, ¿qué remuneración económica me vas a dar para poder hacer? Que no es la misma del hombre, Entonces yo creo que nosotros necesitamos tener otro tipo de privilegios o de prerrogativas o en la cuestión de los hijos y todo eso, pues que se pongan de acuerdo con el marido, que no. Es que esa ha sido la lucha de las mujeres. Se tiene que establecer la agenda de género. Mira, ha habido muchísima resistencia, obviamente, para el avance de las mujeres, sobre todo en la vida pública. Las mujeres, históricamente, nacimos para estar dentro de las casas. Entonces, sacarnos de los hogares ha sido una cosa. Desde que lo que te regalan en muy cumpleaños y en complicada, Navidad, ¿no? Claro, porque entonces todos los problemas sociales, toda la drogadicción y todos los problemas con las hijas y los hijos es culpa de las mamás que los estamos dejando. Entonces, efectivamente, se tiene que impulsar agenda de género. Las mujeres tenemos una gran responsabilidad. Aunada la gran responsabilidad de salir, de romper los miedos, los tabús, de enfrentarnos a muchísimos obstáculos para participar, tenemos también la obligación, ahora resulta, de establecer nosotros la agenda de género. ¿Y sabes por qué? Porque nadie más lo va a hacer, porque ellos no lo van a hacer. No les interesa. Entonces, nosotras tenemos que ser conscientes que para poder llegar aquí, para poder estar sentadas, para poder participar en política, se lo debemos a muchísimas mujeres que han dejado la vida en las calles, la vida tratando de transformar la sociedad y en una sociedad más igualitaria. En honor a ellas y a favor de nuestras hijas, de nuestros hijos, tenemos que promover una agenda de género. Y la agenda de género no es nada más dotarnos a nosotras de prestaciones para que cuiden a nuestros hijos. Considerar que nosotros nos embarazamos. También a los hombres es garantizar que ellos cumplan con sus obligaciones, porque no las cumplen. Últimamente ha habido también muchísimos avances en reformas en donde ya se está obligando, primero, la pensión alimenticia. Que todavía nos falta mucho. Exactamente, que se le tiene que dar a los hijos, si tú los dejaste, si nunca les diste y cumplieron 18 años y ellos te demandan, se las tienes que dar retroactiva. Ya se han estado buscando muchísimos mecanismos para obligar a los hombres, porque a los hombres también se les tiene que reeducar. A las mujeres se nos está reeducando a ser valientes, a los hombres se les tiene que reeducar a que no somos los de poder, a que el poder se tiene que repartir, a que mujeres y hombres somos seres humanos y que no se piensa que la cabeza no tiene género. O sea, realmente las capacidades ha sido un discurso para limitar el desarrollo de las mujeres, porque en un país en el que la pobreza la viven el 70% de la población, en el que somos un país con el más alto nivel de trata, en el que matan a 7 u 8 mujeres diarias por cuestiones de género, ha sido un país que ha sido gobernado por puros hombres en toda la historia. Entonces, ¿dónde están las capacidades? Tenemos que hacer todos. Las capacidades las tienen los hombres, los que han tomado las decisiones, que tienen a un país en crisis, que tienen un país con tanta violencia. Entonces yo creo que no se trata de capacidades. Yo creo que la política es un juego muy rudo, es un juego que ha caído en crisis y que tenemos que todas y todos unirnos para transformarlo. Y las mujeres tenemos que hacer lo propio. Yo tengo un tema con lo que acabas de decir en cuanto a pensión y todo eso, pero le voy a dar... Fíjate, Aaron, mencionábamos ahorita que hemos pasado de toda una serie de medidas y de acciones afirmativas a tener la paridad, ¿no? Por ejemplo, un dato.
En las elecciones del 2012 al 2015, la presencia femenina en la integración de la Cámara de Diputados no llegaba al 25%. ¿Sí? Y en la última elección, en la elección del 2015, casi llegamos al 42%. O sea, por primera vez en la historia, la integración de los congresos, en el caso del nuestro, del local y del federal, está muy cerca de la paridad, ¿no? Lo interesante de esto, y traigo una gráfica que a mí me gusta mucho, porque es una gráfica de ONU Mujeres, que mide si el avance de las mujeres en el ámbito político ha impactado su situación en otros espacios de la vida social, que tiene que ver precisamente con quién pone la agenda de género. Pues. O sea, quién le interesa llegar a los congresos, llegar a los senados e impulsar una agenda de género, si no es a las mujeres, ¿no? Entonces hay una gráfica bien interesante, está en ONU Mujeres, y es una relación que hace ONU Mujeres entre la participación de las mujeres y el índice de desigualdad de género, que es un índice de la ONU. Entonces pone a los países y pone el índice de desigualdad de género y el porcentaje de mujeres en el Congreso. Entonces, por ejemplo, el primer lugar lo tiene Eslovenia. Eslovenia tiene el primer lugar en el índice de desigualdad de género, esto está muy bien, y tiene 36% de mujeres en el Congreso. México está en el lugar 73, tiene casi el 43% de mujeres en el Congreso. Pero hay más desigualdad. Y hay más desigualdad. Entonces, yo esta gráfica la saco a colación porque bien curiosamente en los primeros 5 países, que son Eslovenia, Suiza, Alemania, Suecia y Dinamarca, que son países europeos, Países Bajos, además, en esos 5 países que tienen los 5 primeros lugares en el mejor índice de desigualdad de género, su porcentaje de mujeres en el Congreso es mucho menor al que tiene México. Entonces, bien curioso, y esto me lleva a lo que decían ahorita mis compañeras, ¿no? O sea, sí estamos llegando a los congresos, pero al final de cuentas quienes tenemos que salir a defender la agenda de género y a negociarla con los hombres somos nosotros. Y pongo un ejemplo que el año pasado que se defendían las condiciones para la paridad en algunos estados, no recuerdo si fue en Nuevo León o en qué estado, pero las mujeres panistas votaron en contra de la paridad, o sea, votaron en contra algunas decisiones que tenían que ver con la paridad en su estado, ¿no? Entonces cuando leí la nota dije, bueno, ¿qué les pasa por la cabeza, no? Pero tiene mucho que ver con cómo y con quiénes se negocia la agenda de género. Y la agenda de género terminas negociándola con los hombres. Y de hecho, si tú ves, aunque es un tema aparte que da también para mucho, si tú ves a muchos de los grandes liderazgos femeninos, han tenido que imitar, o sea, hacer una mímesis de los liderazgos femeninos, sí, generaron una imitación de los liderazgos masculinos porque se piensa que es la mejor forma de transitar en política. Mira, yo tengo aquí 2 puntos, uno que lo que dice Dulce y lo que dice Rosy. En el tema de la igualdad, ¿no? Por así decirlo. Definitivamente necesitamos tener congresos donde las mujeres estemos representadas todas, pero de todos los sectores. O sea, mujeres trabajadoras, mujeres amas de casa, mujeres indígenas, mujeres empleadas obreras, mujeres jornaleras, mujeres de la clase media, mujeres académicas, o sea, para que entonces pueda haber una real democracia en el tema de la mujer. Pero en el tema de la igualdad, por ejemplo, una iniciativa que se están trabajando en esta agenda de género es, a ver, las prerrogativas o las necesidades. Si yo como empresario tengo que contratar a un hombre o a una mujer para el mismo puesto, pero a la mujer le voy a dar 40 días o 45 días de maternidad por derecho, para que pueda, yo estoy perdiendo cierta productividad o rentabilidad, si tú quieres, porque me cuesta sus cuidados maternos, etcétera, etcétera. Todo eso, y al hombre no. Entonces, el empresario, que es empresario porque quiere recaudar y quiere tener la finalidad de empresario es la utilidades, pues normalmente me inclino más al hombre, que no lo voy a necesitar darle los cuidados maternos. A ver, ¿por qué esa la estamos planteando entre todas las mujeres? ¿Por qué no les damos los mismos derechos al hombre y a la mujer en cuidados maternos? Lo mismo. En países así, por ejemplo, los tienen. Si yo te doy 45 días a ti, mujer, pero también se los voy a dar al hombre porque en algún momento los va a necesitar. Y así porque ya si tú lo contratas, se elimina la desigualdad, ¿no? Entonces son sus derechos
Entonces, cuando tú quieras contratar y decir, oye, pero a este se va a 45, no, pero este también tiene ese derecho. Entonces, estás igualando las circunstancias. Y en automático le das el derecho a la mujer en estar en igualdad de circunstancias para la contratación. ¿No? Ese es un tema que tenemos que trabajar tiene que cuidar en la agenda. En Francia es así, en países... Entonces, digo, en los países europeos, muchas veces dicen, no, porque los hombres no lo van... Mira, ya lo social lo vemos después, pero mientras en lo económico necesitamos darles la igualdad de circunstancias al género para que pueda entonces transitar y que podamos tener, ahí sí, como les digo, no es lo mismo cambiar de jugadores y cambiar las reglas del juego, el mismo piso parejo. Y en el tema de las, también pues obviamente de la desigualdad de la mujer y de lo poco productivo que puede ser en temas de género, ahí tienes mucha razón, Rosy, la negociación, cualquier tema en materia de género a favor de la mujer o a favor de la familia, es un tema que no podrías creerlo tú porque son nobles, son temas que se atoran. Fíjate, la ley de la garantía de los derechos de los niños, una iniciativa preferente, hoy por hoy preferente en el Congreso de la Unión, tardó más de un año en aprobarse. Un año. Primero que nada, la agenda de género, nosotros estamos muy interesados, pero a nadie más le interesaba esto. La lucha y la polémica que se hizo, que si los derechos son sexuales, que si son de reproducción nada más, que si son... fue entre las mujeres. Y a nadie le decía, oye, espérame, es un tema muy importante y es preferente. Un año y medio se paró. El tema del 150 constitucional del Estado de Sonora que presentó la gobernadora del Estado estuvo un año parado en el Congreso porque no se tenían las firmas de los municipios para poderla publicar. Cuando tú tienes una reforma constitucional para el tema electoral y en menos de 72 horas tienes las 36 firmas. Entonces, ¿dónde? Y la verdad lo sacamos porque las 13 mujeres nos metimos, cada uno de nosotros el trabajo, la chamba. Nosotras mismos hablamos a nuestros presidentes municipales, casi los amenazamos para que nos entregaran las firmas, porque si no, no hubiera salido esta 150 constitucional de paridad y equidad de género. Entonces, ese trabajo de la desigualdad, a pesar de tener el 40 y tantos % de mujeres en un Congreso, mientras la coordinación de una bancada no esté en una mujer, mientras las decisiones y el empoderamiento no se los demos a las mujeres, mientras la gobernanza de las instituciones no estemos dentro de la toma de decisiones, seguimos esperando la oportunidad para entrar y meternos a la toma de decisiones, porque yo propongo, pero yo no dispongo. Sí, en cuanto, en los espacios políticos hemos visto ahorita se han ido ganando y creo que va mucho más adelantado a lo que ha bajado ya acá la sociedad, ¿no? La sociedad, los rezagos educativos, por ejemplo, tienen rostro de pobreza y sobre todo de mujer y de indigenismo, la violencia intrafamiliar está... pues híjole, creo que ahí parece que vamos para atrás, ¿no? Entonces, ¿cómo se baja hacia allá? Digo, mientras ustedes están, ustedes quienes se dedican a la política, pues enfrascada y muy válido, ¿no? Esta lucha por los espacios en lo político, pero como que también queda un vacío, ¿no? En la sociedad, o sea, no, incluso se ve como que no está bien atendido, ¿no? Por ejemplo, la violencia de género, lo que acaba de mencionar, el rezago educativo, es impresionante el porcentaje, ahorita no lo recuerdo, pero es muy grande que el de la mujer en el rezago educativo. ¿Cómo empatas? Yo creo que todo lleva una metodología, lleva un caminito. Es tan importante que las mujeres tomemos posiciones dentro de la política y asumamos la agenda de género, precisamente para ir transformando. ¿Por qué? Porque cualquier problema social que repercute, o sea, en la sociedad en general, repercute con mayor medida en las mujeres, o sea, porque es doblemente victimizada. Sí.
Entonces, se tiene que ver cualquier problema social, o sea, todas las reformas que se hagan, todas las políticas públicas que se hagan, se tienen que hacer transversales, considerando las desigualdades entre mujeres y hombres, en todos los aspectos. Yo creo que en el Congreso sí se ha notado la mayor participación de las mujeres en el ámbito legislativo. Tenemos a una presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Angélica Payán, que ha trabajado, ha sacado la chamba y que ha trabajado en conjunto con todas las diputadas, no me dejarás mentir, sí, han trabajado juntas para hacer presión, porque justamente las reformas que se dan en materia de igualdad son cosas desechadas, que no les interesan, o sea, realmente hay cosas más importantes, o sea, las cuestiones sociales se dividen entre lo importante, entre lo que les interesa a los hombres y todo lo que tenga que ver con justicia, con igualdad. Entonces, sí han sacado tu chamba, creo que al interior de los partidos se ha trabajado. Promoción Política de la Mujer en el PAN tiene ya varios años trabajando en todos los municipios en la cuestión de empoderamiento, no solamente para que las mujeres salgan y participen, sino para establecer una agenda de género en todos los aspectos, porque necesitamos que cuando lleguen las mujeres a tomar decisiones, sí realmente se preocupen porque las decisiones que tomen sean para promover la igualdad. Yo creo que hay algo que nos han dejado de ver. La sociedad civil ha pedido que se implemente la alerta de violencia de género, se desechó desgraciadamente el año pasado. Vemos cómo crecen los feminicidios, vemos que Cajeme, que fue el municipio en donde se solicitó la alerta de violencia de género, sigue siendo el municipio más violento, y el PAN ha pedido que se emita, la sociedad civil ha pedido que se emita, y desgraciadamente los mecanismos estuvieron muy politizados, sí, y no pasó nada. Bueno, ¿cuándo es un feminicidio y un homicidio como tal? Porque hay mucha confusión, sí, porque muchas veces matan a una mujer y inmediatamente o sea, lo quieren enmarcar como un feminicidio, pues no. Por ley así debe de ser. Cualquier muerte de mujer, el protocolo se tiene que investigar a partir de que fue un feminicidio y demostrarse que no lo fue. Okay. O sea, toda la muerte de mujer se investiga como si fuera un feminicidio y se tiene que demostrar que no, cosa que no se realiza. Y pasa lo contrario. Cosa que no se realiza. Ni los discursos, ni los medios de comunicación, ni siquiera la Procuración de Justicia hacen uso de los protocolos que son por ley. Okay. Y pasa lo contrario, ¿no? Se tipifica como cualquier otra cosa, y la víctima o la familia tiene que demostrar. Y sí es muy delicado porque las estadísticas... reclasificación del y bueno, ¿y por qué no se activa entonces esta tan llevada, traída, alerta de género? La alerta de género, aquí lo que tenemos que, nuestros diputados federales son los que tienen que legislar, porque al final del día la alerta de género la emite la Secretaría de Gobernación. Y tú podrás tener toda la información y enviarla, pero mientras la Secretaría de Gobernación, de acuerdo a su evaluación que tienen que hacer, porque son varios, no lo defina como tal o no active la alerta de género, pues tenemos que lograr que los mecanismos estén perfectamente definidos. Existe metodología. Yo creo que hay... Pero nomás para terminar, creo que aquí el Congreso del Estado ha exhortado 2 veces al Congreso de la Unión y a la Secretaría de Gobernación, por unanimidad han salido los 2 exhortos. La Secretaría de Gobernación los 2 los ha contestado y los ha contestado en negativo, ¿no? Entonces, no es un tema del Estado. ¿Qué tenemos que hacer? Que nuestros operativos de estas comisiones gigantescas que hay en la Ciudad de México podamos participar los representantes de los estados a través de los congresos, que es la mayor representación que existe, para que podamos también nosotros estar dentro de esa toma de decisiones. Pero fíjate, Aaron, yo creo que sobre todo las asociaciones feministas han estado buscando desde hace ya un buen número de años el reconocimiento de toda una serie de acciones afirmativas en este sentido. Algo que yo creo que sí es importante, si bien la declaratoria de la alerta la da la Secretaría de Gobernación a nivel federal, no se genera a nivel del Estado, yo creo que sí hay una serie de aspectos que desde el gobierno del Estado tendrían que empezar a fortalecerse y hacerse visibles, empezando por el registro de los feminicidios, que es de las cuestiones más básicas. Y te lo digo porque Silvia Núñez, que es una activista feminista de muchos años, ha procurado y lleva un registro de los feminicidios en Sonora,
y el registro que lleva Silvia, muy bien cuidado, documentado, con acercamiento a las víctimas o a las familias de las víctimas, no coincide con el que tiene la Secretaría de Seguridad. O sea, hay una diferencia importante, ¿no? Entonces, ¿en qué sí se puede trabajar? De entrada, en hacerlo visible, en el reconocimiento, en la clasificación de los delitos, que eso sí es competencia interna, ¿no? Entonces, de repente escuchas al secretario de Seguridad diciendo que hay, voy a decir, un X número de feminicidios en lo que va de esta administración o en lo que va del año, y la sociedad civil organizada, ¿sí? Es toda esa serie de agrupaciones como la que preside Silvia, las Cobanaras, etcétera, traen una estadística pulsada de manera diferente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo creo que sí es importante reconocer, y hay muchas acciones afirmativas que podrían estarse dando desde el gobierno del Estado y que podrían estar ayudando, a lo mejor no a la declaratoria inmediata, pero sí podrían estar ayudando mucho a atender toda una serie de problemática ligada a la violencia en el Estado, ¿no? Que creo que es muy evidente en los municipios donde se genera y donde es necesaria la alerta de género. Creo que es innegable que tendríamos que empezar por Cajeme. Muy bien. Bueno, para finalizar. Bueno, yo creo que, te digo, sí es un tema muy importante, el tema de la violencia de género en todos los sentidos, en todas las áreas, entonces hay que trabajarlo bastante coordinadas con todos los con todos los compañeros de todos los partidos. Sin embargo, también hay que ver que tenemos que exigirle más a nuestros congresos de la Unión y del Senado, porque hoy por hoy el Código de Procedimientos Penales, que es donde tipificas y das las sanciones necesarias para cada delito, los congresos locales no tenemos participación ahí, ¿no? Eso es algo que lo hemos señalado y yo lo he señalado en varias ocasiones. O sea, cada vez tenemos menos facultades para legislar, porque muchas de las acciones federales que antes las hacía el Congreso ahora son de materia federal. El tema de la trata nada más, el tema de la trata no lo podemos legislar cuando somos un estado fronterizo, que debemos de poder tener mecanismos y de tránsito a la trata. Entonces tenemos que buscar acciones que sean diferentes a la trata, pero que podamos accionar para la seguridad de nuestras mujeres, y en esos y en muchos otros temas. Hoy por hoy ya no podemos, estamos por no legislar en materia civil, en los códigos de procedimientos civiles. Entonces cada vez tenemos menos facultades en los congresos de los estados y tenemos que alzar la voz para devolverles ciertas facultades, porque estamos viendo que en el Congreso de la Unión y en las tomas de decisiones o sea, ya no hay un federalismo, por así decirlo, ¿no? Y a mí me preocupa mucho, por ejemplo, el tema del Código Civil o de procedimientos civiles, porque cada estado es diferente, cada coyuntura y cada idiosincrasia en nuestros estados es diferente. Pero al final del día, Aurora, hemos dado pasos firmes en muy poco tiempo. Os digo, la lucha es muy larga, ha sido larguísima, pero los resultados reales de alguna forma o más concretos se han podido dar en los últimos años. Necesitamos mujeres que nos representen de todos los temas, ¿no? Económicos, académicos, sociales, políticos, clase media, clase alta, clase baja, indígenas. Necesitamos tener más representación democrática y plural en nuestros congresos. Muy bien, para finalizar, conclusión. Conclusión, pues la participación política de las mujeres es fundamental para el desarrollo. Tenemos que garantizar que esta participación sea libre de violencias, libre de discriminación, que esté el piso parejo. Nos hace falta perfeccionar mecanismos. Ya tenemos un protocolo a nivel nacional, tenemos ya un protocolo de prevención de la violencia a nivel estatal, que se emitió por el Instituto Estatal Electoral después de las reformas a la ley electoral. Y sin embargo nos hace falta establecer los mecanismos en ley. O sea, necesitamos que la violencia política esté bien definida, necesitamos que la violencia política se persiga, que no se juegue con este mecanismo, porque también es muy fácil entre el tame y direte, entre mujeres y hombres, acusar de violencia política, pero la tenemos reconocida ya en la ley. Entonces, seguimiento, oportunidad para las mujeres, piso parejo. Tenemos que seguir dándoles a las mujeres prácticas de equidad cuando se necesite,
precisamente para que el piso esté totalmente parejo por la cuestión de las desigualdades. Y decía Carmen Alanís que de nada sirve la paridad si no garantizamos las condiciones para que las mujeres puedan acceder y mantenerse en sus cargos de forma segura, sin violencia y sin discriminación. Las mujeres tenemos que estar muy unidas en esta causa, como lo han estado en el pasado nuestras hermanas que han luchado porque ahorita estamos aquí. Exacto. A ver cómo le hacen cuando andan en campaña con los diferentes. Sí, es cierto. No, fíjate que en esa parte hay un dicho muy mexicano, esta de mujeres juntas, ¿no? Y yo creo que... Ni juntas. Sí, y yo creo fíjate que las mujeres, al menos mi poca experiencia en el ámbito de la política, he reconocido que hay temas que nos unen, que más allá de colores, más allá de partidos, creo que la agenda de género es un elemento unificador entre las mujeres que participamos en la política en Sonora, ¿no? Obviamente todo esto que los europeos y los españoles llaman los techos de cristal y los pisos pegajosos para definir todos esos obstáculos a los liderazgos políticos de las mujeres están ahí, Aaron, y ahí están ahí y van a estar, pero creo que hay algunas claves y hay algunos elementos que han sido claves para el fortalecimiento de la participación política de la mujer. Uno de ellos es el fortalecimiento de las mujeres organizadas en la sociedad civil. Eso ha sido clave y fundamental. Otro ha sido las acciones afirmativas que se han estado tomando a nivel de la reglamentación electoral. Otro tiene que ver la participación de las mujeres al interior de los institutos políticos, al interior de los partidos. Creo que esto ha sido fundamental. Creo que quienes participamos de un instituto político estamos dando la batalla al interior, no únicamente por el reconocimiento de levantar la mano y de poder participar, sino sobre todo de poder generar todo ese recurso pedagógico para que nuestras mujeres lleguen con mucha claridad y lleguen precisamente a defender una agenda de género, o sea, lleguen a legislar con visión de género, que no es fácil. Y creo que los partidos políticos en eso estamos invirtiendo no únicamente recursos, sino también mucho espacio por generar ese proceso pedagógico a lo largo y a lo ancho de todo el estado, y a veces coincidimos por ahí en algunos municipios, sí nos estamos ocupando de eso. Entonces yo creo que las elecciones del 2018 va a ser muy interesante hacer este mismo ejercicio y evaluarnos, ver los resultados, ver si en realidad los congresos se acercaron más en su conformación en términos de porcentaje de lo que resultó en el 2015, y bueno, empecemos también a revisar cuáles son las agendas legislativas que las mujeres candidatas estamos planteando. Yo empezaría también por ahí. Hay que reformar lo de las que los ciudadanos también volteen a vernos, porque las mujeres que queremos ser candidatas y que vamos a participar, tenemos que llevar una agenda de género desde ahorita. Tendremos un observatorio de paridad de participación política de las mujeres por primera vez en el Estado, y que vamos a estar observando diferentes instituciones y organizaciones, mujeres de las organizaciones civiles, el tema de violencia de género y también las agendas de las mujeres. Muy bien, pues muchas gracias. Cumplimos con ahora. Dejar hablar. No, pues es que la mesa era para mujeres. Nomás, fíjate, yo creo que también ha faltado imaginación o creatividad, ¿no? En quienes sean hombres o mujeres quienes han formado los aparatos gubernamentales, en cuanto, sobre todo en este caso, para el combate a la seguridad pública, creo que han dejado de lado y no sé, es algo que yo, pues, se me hace increíble que dejen de lado esto, que para el latino y el mexicano en específico, la madre es un ser casi divino, ¿no? Y creo que ha faltado mucha imaginación en crear programas enfocados o apoyados en la madre para readaptar o incluso para prevención. Hay muchos ejemplos. Yo escribí una columna cuando colaboraba en Proyecto Puente sobre ese tema. Hay casos así muy, bueno, para empezar, un asalto bancario cuando se frustra y están de rehenes, a lo primero que buscan es a la madre. Ahí sí se les ocurre en chinga, ¿no? A ver, busquen a la mamá y va, o a la esposa. Si no encuentran a la madre, van sobre la esposa. Y
ha sido casi siempre exitoso. Cuando va la madre, dice, mijito, por favor, bueno, no pasa nada. Había un caso en Brasil, por ejemplo, las barras bravas, estas es una religión el fútbol y se matan, ¿no? Y cómo se les ocurre en un partido de alta peligrosidad. No, las contrataron como seguridad. Entonces, de uno y del otro lado se detuvieron, no pudieron con esa imagen de las madres. Dije, bueno, hay ejemplos, muchos ejemplos así, y creo que eso tiene que ver con la, ¿no? O sea, ¿por qué no? Somos el 50% de la población, pero somos madres del otro 50%. Y de hecho, más o más del 50%. ¿no? O sea, 51% de la población, pero somos mamás. De hecho, mucho de la política social a lo largo de los años tiene como eje fundamental el liderazgo de las mujeres, ¿no? O sea, voltea a ver toda esta parte de la política pública en los espacios indígenas, la política pública social, la demográfica, la poblacional, tiene como figura central a la mujer precisamente por eso. Bueno, pues muchas gracias. Esto fue Sala de Tópicos, somos opción original y diferente, sin tapujos ni mordazas. Les recuerdo que se suscriban al canal de YouTube en Sala de Tópicos, a nuestra fanpage en Facebook en Sala de Tópicos y en Twitter nos pueden seguir en @ensalatópicos. Gracias.